Seguridad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Hoy es martes 13 de junio, bienvenido y bienvenida. Iniciamos cuando son las 7:04. Este día vamos a hablar sobre el cierre de fábricas y el impacto que eso está teniendo en los trabajadores y trabajadoras. Nos acompaña este día Marta Saldaña, ella es de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FEASIES. Bienvenida, Marta. Gracias, muy buenos días para todas las personas que nos escuchan a través de esta prestigiosa radio. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir estas grandes preocupaciones por las que estamos atravesando por el cierre y pérdida de empleos en la maquila textil. Sí, también está con nosotros Blanca Noemí Ramos, ella es una de las trabajadoras despedidas. Ya luego nos va a comentar a qué se debió todo esto y cómo está actualmente su situación. Blanca, bienvenida. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Pues aquí estamos para responder las preguntas que sean necesarias debido al caso de cierre de fábrica. Sí, un problema pues lamentable, ¿verdad? Coméntenos, Marta, para ponernos en contexto, son varias las fábricas maquila, específicamente las que han cerrado en los últimos meses. Ustedes llevan un recuento de cuántas de estas maquilas han cerrado y cuántos empleados en total estarían en esta condición de desempleo. Bueno, sí, nosotros como federación realizamos, digamos, nuestras propias estadísticas a partir, digamos, del territorio, ¿verdad?, de los contactos con nuestros compañeros y compañeras. Y precisamente desde octubre del año pasado, ¿verdad?, a la fecha, prácticamente la Cantex anunció para noviembre del 2022 que se habían perdido 5.500 empleos directos, ¿verdad? Sin embargo, nuestros datos estadísticos acumulamos ya casi 12.500 empleos directos desde octubre a la fecha, ¿verdad? Esto ha implicado suspensiones, despidos, cierres de fábricas, abandonos de fábricas, ¿verdad? Porque lamentablemente la historia en nuestro país con la maquila textil ha sido bien triste, ¿verdad? Porque hemos visto tantos casos que se dan a veces continuos, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que llevamos de este mes, pues se han cerrado ya varias fábricas. El lunes, ¿sí? No, viernes se anunció el cierre de una empresa en San Marcos, ¿verdad? 770 personas. El cierre de la empresa donde trabaja Blanca, ¿verdad?, más de 250 personas, y así sucesivamente vienen siendo los anuncios de las diferentes fábricas, de 300, 100, 60, hasta llegar a este total que tenemos hoy día. Y esto, Marta, ¿a partir de cuándo empiezan a ver ustedes? Bueno, esto ha ocurrido, ¿verdad? Siempre han habido pues cierres, como usted lo mencionaba, lamentablemente no hay una regulación, ¿verdad? También en ese sentido, y ya hemos escuchado desde hace muchos años cómo estas maquilas cierran, dejan a sus empleados sin pagarles sus indemnizaciones, y es algo recurrente y lamentable que pues en El Salvador no se haya regulado esta situación. Pero ¿a partir de cuándo empiezan ustedes como a percibir que es mucho más recurrente este cierre de fábricas y este abandono también, y que los empleados están quedando en esta condición? Bueno, prácticamente esto se ha generalizado, se ha agudizado de una manera más directa desde el último trimestre del año 2022. Esto tiene que ver con la afectación económica que está teniendo los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, reconocemos que, digamos, el mercado de la maquila textil salvadoreña, casi el 43% de las exportaciones va hacia el mercado estadounidense, ¿verdad? Entonces, hay varios elementos que nos mencionan los empleadores. Uno tiene que ver con la crisis económica de los Estados Unidos. Esto está conllevando a la pérdida o estancamiento de pedidos de parte de marcas prestigiosas que tienen producción en nuestro país, ¿verdad? Y eso está haciendo pues que haya demasiado stock de mercadería en las bodegas, que la gente esté dejando de comprar ropa, ¿verdad? Y entonces esto está llevando a
digamos, que los clientes estadounidenses dejen de hacer pedidos en El Salvador. Entonces esto conlleva directamente a que se tome la medida más drástica, ¿verdad? Porque siempre dentro de la lógica de la cadena productiva somos las y los trabajadores los que pagamos, digamos, las consecuencias de las crisis, ¿verdad? Venimos de una pandemia del COVID-19 que precisamente dejó al descubierto toda la fragilidad que hay en materia de tutela de derechos humanos laborales, y hoy nuevamente esta crisis financiera son los trabajadores y las trabajadoras quienes los tienen que cargar sobre sus hombros, y el castigo más grande pues es la pérdida de empleos, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos tiene alarmados y alarmadas en estos momentos, porque tampoco vemos de parte ni de los empleadores ni del gobierno como tal políticas públicas o, digamos, un plan contingencial que haga frente a esta pérdida de empleos, no solo en la maquila textil. Sí. Bueno, quisiera que comenzáramos también con Blanca Ramos. Ella, como lo decía Marta, es una de las trabajadoras despedidas de Style Avenue, ¿verdad? Esta fábrica que cerró el 29 de mayo, está ubicada en la zona franca de San Bartolo, y entre 250 y 300 personas trabajaban pues en esa maquila. Cuéntenos, Blanca, cómo ha sucedido esto, en qué condición se encuentran ustedes como trabajadores que tenían, pues imagino, mucho tiempo de estar laborando en ese lugar. Sí, fíjese que la situación empezó casi con aproximadamente un año. Empezaron por suspensión de personas, ¿verdad? Hasta 3 meses, retención de salarios, ¿verdad? Se atrasaban en los pagos, y actualmente la situación estamos mal, pues, ¿verdad? Porque son aproximadamente 244 personas que nos hemos quedado sin empleo, pues, ¿verdad? Muchas, la mayoría, pues, somos madres solteras, ¿verdad? Y entonces nos afecta bastante, pues, ¿verdad? Estar sin empleo, más en la situación en la que estamos, que cuesta conseguir trabajo, pues, y más cuando las personas ya somos mayores, ¿verdad? Se nos dificulta bastante. En este caso, ¿qué pasó? ¿La fábrica cerró operaciones completamente? Sí, la fábrica cerró bruscamente, ¿verdad? Porque la señora decía que falta de material, y las deudas, que tenía ya muchas deudas. Entonces, a raíz de eso fue que nosotros estábamos desde febrero, estábamos yendo a estarnos ahí en la empresa, ¿verdad? Sin trabajar, sin nada. Y un lunes 29 de mayo nos presentamos, y entonces ya llevamos ya las puertas cerradas, ya con candado, ya. Pero previo a esto, Blanca, ustedes han tenido las indemnizaciones correspondientes, se les cancelaron todos sus salarios, ¿no se les adeuda nada o sí? No, ahorita no nos han dado nada. Estamos en espera de audiencia. El día de ayer teníamos la primera audiencia. El señor apoderado de la señora, la dueña, ¿verdad?, de la empresa, no se hizo presente, el abogado. Esperamos que este día, pues, ¿verdad?, se haga presente el señor abogado para seguir el proceso. ¿Y esta deuda es para los 244 sí, empleados? Sí, para los 244, sí. Uh-huh. Ajá. ¿Ella ha mostrado interés alguno en sí pagarles esa deuda a ustedes? Fíjese que hasta el momento ella no ha dado la cara, ¿verdad? Solo manda al señor apoderado, ¿verdad? En el cual, por medio de él, ¿verdad? Nos pasa la comunicación, ¿verdad?, de ella, que dice que ella está en posición de cancelar, ¿verdad?, indemnización, vacaciones, aguinaldo y salarios caídos, ¿verdad? Pero hasta ahorita no hemos visto un 5. Como decíamos, Marta, no es el primer caso, ¿verdad? Son muchos. En la experiencia que ustedes tienen a través de todos esos sindicatos en los que ustedes están, cuando se hace este tipo de procedimientos, audiencias, al final se logra así que las personas despedidas obtengan finalmente lo que por ley les corresponde, o son procesos que al final pues no son favorables para los trabajadores. Bueno, lamentablemente en su mayoría no son favorables hacia los trabajadores, ¿verdad? Porque precisamente el procedimiento jurídico es muy engorroso, ¿verdad? Entonces,
hay demasiadas trabas en el procedimiento, esto lleva al cansancio de las personas, esto requiere de economía, ¿verdad? Son personas que se han quedado sin empleo, que les deben indemnizaciones, les deben salarios, vacaciones, les deben seguro social, les deben pensiones, ¿verdad? Es una tragedia completa. Es en ese sentido que nosotros como federación, juntamente con otras organizaciones que hemos venido trabajando el tema de defensa de derechos humanos laborales, hemos generado diversas propuestas. Precisamente el 5 de julio, el día que se conmemora el Día Nacional de la Persona Trabajadora en la Maquila, del año recién pasado, presentamos a la Asamblea Legislativa una propuesta que plantea la creación de una fianza para garantizar los pasivos laborales, ¿verdad? Y una reforma al Código de Trabajo que permita que en la maquila textil las indemnizaciones se paguen año con año, porque es muy lamentable escuchar casos, por ejemplo, de muchas compañeras y compañeros que han dejado gran parte de su vida en una fábrica, a veces 15, 16, hasta 20 años de trabajar en una fábrica, y que de la noche a la mañana la fábrica desaparece, ¿verdad? Y se quedan sin su garantía de pasivo laboral, sin sus salarios, como son los ejemplos de la compañera Blanca, y así otros casos. Y es por ello que este día, nuevamente, como federación, nos vamos a hacer presente a la Asamblea Legislativa, esperando que los señores y las señoras diputadas hagan eco, ¿verdad? Escuchen las necesidades de las y los trabajadores de la maquila textil de esta crisis que estamos pasando, ¿verdad? Y que puedan retomar, analizar y legislar a favor de los trabajadores. No es posible que aquí una empresa se cierre y a la semana siguiente aparece la empresa con una nueva razón social, ¿verdad? Y simplemente los trabajadores los han dejado abandonados, ¿verdad? Tenemos el caso, por ejemplo, de septiembre de la empresa APS El Salvador SADCB, ubicada también en la zona franca de San Bartolo, casi 900 compañeros y compañeras trabajadoras ahí, ¿verdad? Una fábrica que estaba en todo su apogeo, pero sin embargo de la noche a la mañana abandonada, ¿verdad? Hoy se encuentran los compañeros haciendo el inventario, ¿verdad? Porque es toda una lógica engorrosa. El día de ayer platicábamos con una compañera que está dándole seguimiento a los casos de Florencia, por ejemplo, otra maquila, ¿verdad? 3 años ya ese caso. 3 años, ¿verdad? Y hasta ahorita están consiguiendo que se vayan a hacer ciertas dinámicas del procedimiento, ¿verdad? Porque si hay máquinas, hay que hacer inventario, hay que hacer la venta pública, ¿verdad? Los embargos, entonces todo ese procedimiento es demasiado engorroso, ¿verdad? Demasiado engorroso. Entonces, las personas, como le digo, se cansan, están perdiendo la credibilidad en el sistema, ¿verdad? O sea, las instancias que deben tutelar los derechos tienen demasiadas debilidades, ¿verdad? O sea, no son garantistas precisamente de los derechos humanos laborales. Por ejemplo, si nosotros analizamos la ley de zonas francas, es el Ministerio de Economía el que debe de vigilar que todas estas empresas que se benefician de la ley de zonas francas estén al día, digamos, con toda la dinámica de obligaciones laborales. Sin embargo, en todos los casos o en todos los conflictos que se ha presentado, el Ministerio de Economía es el ausente, ¿verdad? No se involucra. No se involucra para nada. Sin embargo, dentro del marco de la ley son competencias del Ministerio de Economía. Ahí está, por ejemplo, creado un comité tripartito que, por cierto, nosotros como federación creamos las atribuciones del comité, ¿verdad? Es una instancia tripartita que debería de estar funcionando precisamente para vigilar y evitar toda esta dinámica que se da, ¿verdad? Y bueno, es el Ministerio, la Procuraduría General, ¿verdad? Los que muchas veces responden, los que se hacen presentes en el momento, ¿verdad? Pero también conocemos de las limitantes que tiene tanto el Ministerio como la Procuraduría. Son 2 instituciones con bajos presupuestos y por ende los servicios muchas veces son precarios, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible hacen lo humanamente posible, pero también no corresponde porque, o sea, la instancia administrativa es la primera, se vence, como dice la compañera, hoy tienen las conciliaciones administrativas, pero si no se llega a ningún acuerdo allí, hay que irnos a la judicial, ¿verdad? Y ahí es donde viene todo lo engorroso. Recientemente se hizo una reforma a la ley de zonas francas, pero esa no basta, ¿verdad? Porque al final es como poner un punto nuevamente en la página, ¿verdad? Y un punto aparte, pero no ayuda, digamos, en hacer más expedito el trámite para que las compañeras y los compañeros puedan
tener justicia a la hora de un proceso de cierre o abandono de una fábrica. ¿Y han intentado ustedes desde la federación reunirse con autoridad, ya sea el Ministerio de Economía o el Ministerio de Trabajo, para de manera directa exponer esas necesidades y estos cambios que tendrían que hacerse en las leyes? Fíjese que sí, nosotros hemos tenido algunas reuniones con el señor ministro de Trabajo, ¿verdad? Pero sabemos que, o sea, estas propuestas que estamos planteando precisamente deben de ser discutidas en el seno de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sin embargo, no hemos visto también que él de una manera eficaz, ¿verdad? También retome las propuestas y luche por las propuestas. Él él viene del movimiento sindical, él conoce las dinámicas digamos, de los reclamos o exigencias de la clase trabajadora. Debería de ser, digamos, una persona muy abierta a retomar este tipo de propuestas y ser él una de las personas que acompañe a la clase trabajadora a que estas situaciones se den, ¿verdad? Sin embargo, lastimosamente, bueno, dentro de la dinámica que tiene el gobierno actual, pues es muy poco abierto, ¿verdad? Nosotros hemos solicitado diversas audiencias, hemos hecho lobby para conversar con el presidente de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, hemos mandado correspondencia al Ministerio de Economía y hasta el momento no han tenido ni la educación de decirnos, miren, no, ¿verdad? No los vamos a recibir, no queremos hablar con ustedes. Hemos mandado correspondencia a la Cámara Empresarial de la Cantex también, ¿verdad? Para ver con los empleadores cómo podemos hacer para sostener el empleo en nuestro país, ¿verdad? O sea, esto lamentablemente no solo está pasando en nuestro país, está en toda la región, ¿verdad? Pero estamos obligados a garantizar el empleo en El Salvador. Claro. Blanca, esta situación que está enfrentando usted y otras trabajadoras y trabajadores que, bueno, laboraban en esta empresa que, como usted ya lo planteó, cerró, ¿verdad?, operaciones y les ha dejado, pues, que no les ha pagado su aguinaldo, sus prestaciones que deberían de haberles cancelado. Además de esto, bueno, se habla mucho sobre las condiciones también que viven los trabajadores y las trabajadoras al interior de la fábrica, las maquilas específicamente. ¿Ustedes sí sabían que lo que les descontaban de seguro y AFP si era trasladado? ¿Ustedes no tuvieron en algún momento dificultades con eso? Escuchamos, por ejemplo, a veces que hay personas que cuando ya van al Seguro Social, ¿verdad?, dicen, no, mire, no los podemos atender porque pues no se les ha cancelado, o sea, la empresa no ha trasladado, ¿verdad?, el monto al Seguro Social, o en el caso de las AFP, que al final afecta, ¿verdad?, las pensiones de los trabajadores. ¿Ahí estaba todo en orden en ese sentido? No, fíjese de que sí, nos pasó varias veces a varios trabajadores que íbamos al seguro y nos rechazaban, pues, ¿verdad? Decían que el patrón no había pagado, pues entonces, lamentablemente, pues, ¿verdad? Y muchas personas están en control, ¿verdad? Que están con enfermedades, ¿verdad? Crónicas y otras enfermedades. Y entonces sí nos afectaba e igualmente AFP, ¿verdad? Bastantes personas, bueno, la mayoría nos descontaban y ellos no hacían el pago correspondiente a la AFP. Y sí hubo varias personas que sí pusimos demanda al juzgado de ahí de Soyapango, nos presentamos y debido a eso es que, ¿verdad?, ellos procedieron a llevar a la señora, pues, detenida, pues, ¿verdad? Por eso y sí nos afecta bastante porque varias personas ya estamos a punto de jubilarlos, ¿verdad? Y debido a esto, pues, es un proceso que va a la larga, pues, y no sé si se va a resolver, pues, con la señora. No sé si tiene la disponibilidad de seguir, de pagar eso, ¿verdad? Sí, se les retrasa todo, sí, ¿verdad? Retrasa todo, como dice ella, sí, ya muchos tienen ya poco tiempo para haber tramitado su jubilación y ya esto, pues, les retrasa. Estos son delitos, Marta, no trasladar los montos que les descuentan a los trabajadores de AFP y seguro, y esta es nada más un ejemplo de lo que pasa, ¿verdad?, en muchas de estas fábricas. ¿Ustedes conocen más casos en los que esto esté sucediendo
y que hay alguna denuncia a las instancias correspondientes, porque esto ya es en el ámbito penal, ¿verdad? Uh-huh. Porque, como decimos, es un delito, pues no trasladar estos montos que mes a mes se les descuentan a los trabajadores, pero que pues les afecta al final porque ellos no pueden tener este servicio. ¿Llevan ustedes documentado también este tipo de denuncias? Sí, precisamente quizás para el caso específico de los pagos del Seguro Social y AFP, aunque las empresas vengan teniendo otro tipo de problemas, son, digamos, dos de las obligaciones que siempre suelen mantenerlas un poco al día, ¿verdad? Precisamente porque si no están al día no pueden exportar, ¿verdad? Es uno de los requisitos que les afecta directamente, ¿verdad? Y luego viene esta situación de que tanto en el Seguro Social como en la AFP, ¿verdad? Años anteriores, se dio la situación de que podían firmar ciertos convenios, ¿verdad? Donde podían ir pagando las cuotas atrasadas, ¿verdad? Uno sí ve a veces, hasta es risible la mora del Seguro Social, a ver si se atrasa un mes son 5 centavos o algo así la mora, ¿verdad? Pero que a la hora, digamos, de esta dinámica de cierres, se descubre que hay a veces un año, ¿verdad? 6 meses, 7 meses de atraso. Y es lo que también estamos evidenciando, porque quieras o no, estas instituciones a lo largo del proceso, ¿verdad?, recuperan su dinero, ¿verdad?, en un momento determinado. Pero para el caso del Seguro Social, por ejemplo, las compañeras, si ojalá se logre conseguir, digamos, algo para poderles cubrir todo lo que se les adeuda, ¿verdad?, ellas ya no recuperan la atención en el Seguro Social, ¿verdad? Sin embargo, el Seguro Social sí va a recuperar parte de la plata que se le adeuda, ¿verdad? Entonces son de los mecanismos también que en un momento determinado hay vacíos de ley que no compensan, digamos, este tipo de situaciones. Por ejemplo, si se venden las máquinas hay que pagar renta, ¿verdad? Hay que pagar ciertos impuestos, hay que ir a la asamblea a pedirle a los diputados que exoneren de este tipo de pagos, ¿verdad? Porque cada cantidad de esas es dinero menos para los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Y muchas veces estos casos nos llevan 3, 4 años, hasta 5 años. Bueno, hay unos que datan de más años, ¿verdad? Entonces la maquinaria va cayendo más en desuso. Si hay materia prima, esa se pudre, ¿verdad? Entonces todo eso, entre más tiempo pase, el precio, el costo de los bienes que se pueden, digamos, embargar y que sirven para sufragar un poco las deudas laborales, cada vez se hace menos, ¿verdad? Y así tenemos diversos casos, ¿verdad? Yo aquí traía mencionado que unos son de data ya de varios tiempos, pero que sin embargo las personas andan con su sentencia, ¿verdad? Mire, gané el caso, ¿verdad? Pero ¿quién le hace efectivo ese caso? Mujeres, como decía Blanca, ¿verdad? Compañeras ya, muchas adultas mayores, que tal vez les faltaban 6, 7 meses para jubilarse y que hoy no lo pueden hacer, precisamente porque se han enterado que en las empresas les debían hasta 2 años. Sin embargo, les descontaban. Entonces, es ahí donde la vigilancia de las instituciones a quienes les corresponde, que en este caso es el Ministerio de Economía, ¿verdad? Pero que no tiene, para mí en lo personal, el Ministerio de Economía no tiene la experticia, ¿verdad? En materia de inspecciones, hay un gran vacío en esa materia, ¿verdad? Entonces, el ministerio, que es el ente, ¿verdad?, que debe de garantizar, pero como por ley no tiene esa competencia, aunque han dicho que han hecho ahí su asunto interinstitucional, pero que a la larga es el Ministerio de Trabajo quien termina haciendo, digamos, esta lógica. Entonces hace falta más vigilancia de parte de las entidades gubernamentales, también de las cámaras empresariales, porque muchas empresas también son socias, por ejemplo, de la Cantex, son socias de Hanchan, que son 2 cámaras empresariales que hay en el país, que bueno, tienen ciertos códigos, ¿verdad? Ciertos reglamentos que cumplir. Aparte, muchas empresas también tienen códigos, de estos famosos códigos de conducta que les llaman las marcas internacionales, ¿verdad? Porque muchas confeccionan para corporaciones y marcas internacionales, que a la larga son estas las que terminan a veces compensando algunas responsabilidades laborales, ¿verdad? Porque digamos, si son marcas prestigiosas, y tenemos que hacer toda una lógica de campaña de denuncia, de queja también,
para que la marca cumpla con ciertos mandatos que tienen en sus códigos de conducta, ¿verdad? O esta famosa responsabilidad social empresarial que muchas veces se ufanan, ¿verdad? Pero, o sea, para nosotros la mejor responsabilidad social empresarial es cumplirle a sus trabajadores, cumplirle a la gente que por años les ha garantizado ganancias, ¿verdad? O sea, para nosotros esa es la mayor responsabilidad social empresarial. Entonces, es por eso, como les repito, que este día nuevamente nos vamos a hacer presentes a la Asamblea Legislativa, esperando que nos escuchen, esperando que tomen con seriedad el clamor de la clase trabajadora que hoy, especialmente la maquila textil, está perdiendo sus empleos día a día, ¿verdad? Lastimosamente, día a día, y que esperamos pues haya alguna resolución favorable para los mismos. Sí, bueno, una situación lamentable y que por eso, pues, como ya lo decía Marta, se van a concentrar esta mañana fuera de la Asamblea Legislativa, precisamente para exigir, ¿verdad?, que se hagan todo este tipo de cambios, de reformas para que las personas trabajadoras pues puedan finalmente obtener esos beneficios. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted que nos sintoniza puede participar de esta entrevista. Si usted es parte de esas personas que en algún momento también han trabajado en estas fábricas y pues han vivido esa experiencia, también nos gustaría que nos la compartiera y poder escucharles también. Ya regresamos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Ahora estamos en TikTok. Búscanos en TikTok como YSUCA en TikTok y dale click al botón seguir para recibir los diferentes contenidos creativos que hacemos para ti. YSUCA en TikTok. Te esperamos. Continuamos con la entrevista. Estamos hablando sobre el cierre de fábricas y el impacto que esto tiene en los trabajadores y trabajadoras de la maquila. Está con nosotros Marta Saldaña. Ella es de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FEACIES. También nos acompaña Blanca Noemí Ramos. Ella laboraba en Steel Avenue, que pues como ya conversamos es una de las maquilas que recientemente cerró operaciones y ha dejado sin su respectivo pago a los trabajadores que laboraban allí. Usted puede participar en esta entrevista como cada día. Ya conoce las formas de poder participar. Nuestro número WhatsApp habilitado siempre 7571-2779. A través de Facebook puede dejarnos también sus preguntas y sus comentarios, o si lo prefiere también de manera directa a nuestros números de cabina 2275-9501 y terminación 02. Ya tenemos algunos mensajes que nos están llegando a través de Facebook y voy a dar lectura. Nos dice Valmoris Ramírez: necesitamos un fondo de seguridad para que cuando pase esto que estamos viviendo, el cierre repentino de maquilas,
pueden pagar estas indemnizaciones a los trabajadores. También nos escribe Julio Guzmán y nos dice, creo que este es un caso que nos muestra la realidad de nuestra población. Hay un deterioro en nuestra economía y no refleja, dice, los sermones de palabras bonitas de parte del gobierno. La crisis se puede generalizar, ya que los altos precios de materia prima y materiales, entre muchos, están muy caros y cae todo esto en el peso, cae sobre los trabajadores. Ojalá el gobierno ayude ahora que todavía se pueda. En mi área, los incrementos de costos han aumentado en un 70% y eso afecta gravemente. Ruego a Dios que escuchen a estas personas para que les resuelvan esta problemática, nos dice. También nos escribe Carlos Antonio y dice, Bukele ha comprado a muchos, dice, dirigentes sindicales, y es por eso, dice, que se han quedado callados, no hay denuncias, estas corrupciones, dice, de parte de los patronales, y el presidente Bukele de doble moral, dice. Bueno, ahí nos están llegando estos mensajes que pues hacen referencia a justo lo que hemos estado conversando en esta entrevista, Marta, y la gente pues se solidariza, que muchos que nos escuchan a lo mejor han laborado o laboran, ¿verdad?, en esos lugares y pues conocen también esa situación. Tenemos un audio, vamos a escuchar. Muy buenos días. Sí, fíjese que nosotros hicimos en la universidad un estudio de las zonas francas y se pasó una encuesta y ahí se ve de que toda, ¿verdad?, la aglomeración de la necesidad que hay de ser empleado y la grande violación que se da siempre a derechos humanos. Y yo creo que en todas las fábricas es eso, porque el Ministerio de Trabajo hace solo medio, porque ellos lo que dicen que si uno no denuncia, ellos es necesario, pues quizás en todo aspecto tiene que ir la denuncia, ¿verdad? Y así es, y entonces ojalá de que como no hay eco, ahí estaba saliendo en un medio la señora de Cristo San, ¿verdad?, diciendo de que nada hay hoy. Hay un cambio, pero bien raro y bien dudoso en todo hoy. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Imelda. Buenos días a la invitada. Sucede que en nuestro país los obreros de todos los campos son gente que no vale nada para el patrono. Y cada vez este problema es de siempre. San Marcos, la Soyapan, Huilopan, Santana, porque en el Ministerio de Trabajo como que son compadres hablados. Y no sé si tienen algún escrito bajo de la mesa que aunque lleguen a ayudar medio mundo, el Ministerio de Trabajo es incapaz y sigue siendo incapaz, porque es tolerante y al mismo tiempo bochornosamente ingrato contra las personas trabajadoras de El Salvador. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Tenemos otro audio? Escuchemos. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a Marta y a Blanca. Mi consulta es si estas maquilas que frecuentemente nosotros estamos escuchando que cierran operaciones, y la técnica es, o la estrategia es cambiar de nombre, como ya muy bien lo han explicado en el programa. Mi consulta es si hay una presencia o es esto una constante de maquilas que son nacionales, o también esto ocurre con maquilas internacionales que se establecen en el país. Creo que para las maquilas nacionales hay un seguimiento, pero cuando las maquilas o los dueños de las maquilas internacionales están fuera del país, creo que es un poco más complicado. No sé, hago esta consulta porque también me enteré pues que hay algunos que abandonan el país y dejan las cosas tiradas. ¿Es esto cierto? ¿Y qué tan difícil es también estos procesos cuando se han ido del país? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Tenemos más audios. Buenos días, les saluda Walter Catota. En relativo al tema del cierre de maquilas, también es necesario construir una ruta de atención sobre estos cierres repentinos, ya que en la práctica no existe ese paso a paso
en el cual la institucionalidad pueda reaccionar de forma inmediata y dar las medidas cautelares necesarias para garantizar la materia prima, garantizar la maquinaria, garantizar los bienes de las empresas que permitan poder responder a las y los trabajadores con esta situación. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos un audio más? Adelante. Hola, buenos días. Para resolver los problemas que tiene la clase trabajadora, primero debemos de elegir un gobierno de la clase trabajadora y para la clase trabajadora. Sigamos eligiendo como gobierno del país a ricos millonarios, ellos solo van a crear leyes y políticas que beneficien a su grupo, a los millonarios. Los pobres debemos de despertar y comenzar a organizarnos, ya no con los mismos dirigentes de las organizaciones que se han mantenido, porque esos se mueven por donde les ofrecen el dinero. Y ahí están los grandes líderes de las organizaciones históricas, ahora están vendidos, pues. Por eso la clase trabajadora seguirá siendo igual. Hay que organizarse y comenzar a luchar desde abajo junto a los trabajadores y desde allí comenzar a construir políticas que nos lleven en un futuro a poner a un gobierno que nos represente a todos. Feliz día. Feliz día para usted también. Muchísimas gracias. Más mensaje. Dice un saludo para sus invitadas. La señora que dijo que desde febrero se presentaban a trabajar y no trabajaban, ¿percibían su salario? Preguntan. Además, me parece que al ver que pasaron 4 meses sin hacer nada, era de esperar que la empresa cerraría pronto. Habría que buscar alternativas antes y no atenerse, es mi opinión. Saludos desde Ciudad Delgado. Byron también nos escribe y dice, es justo aprobar la indemnización anual para paliar estos golpes de cierres repentinos que dejan afectados a los trabajadores. Más mensajes. Buenos días, les saluda Carlos Sánchez. Yo creo que todas las maquilas por obligación deben de indemnizar cada año. Bueno, van en la lógica de lo que ha estado pidiendo, ¿verdad? Y que precisamente por eso se está insistiendo y, como ya lo decíamos al inicio, hoy hay una concentración frente a la Asamblea Legislativa para hacer estas exigencias. Bueno, es lo que tenemos y lo que nos ha llegado a través de nuestras diferentes plataformas. Marta, le cedo la palabra para que pueda retroalimentar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecerles a todas las personas que han interactuado, ¿verdad? Gracias por su comentario, por la preocupación mostrada y precisamente es eso, ¿verdad? Nosotros tratamos de plantearle a la población y a los tomadores de decisión, que son los que tienen en sus manos, digamos, mejorar este tipo de situaciones, pues que lo puedan hacer, ¿verdad? Alguien mencionaba la creación de un fondo de seguridad. Precisamente acá en El Salvador hay una estigmatización hacia los sindicatos que muchas veces decimos no a todo, que no somos propositivos. Sin embargo, desde FEACIES, juntamente con otras organizaciones fraternas, hemos trabajado diversas propuestas. Precisamente le presentamos al Ministerio del Trabajo una propuesta de un fondo anticrisis por lo que vivimos precisamente después de la pandemia, un fondo que nos permitiera hacerle frente a este tipo de situaciones y que nosotros como trabajadores y trabajadoras pudiéramos en determinadas situaciones de crisis poder tener por lo menos durante 4 meses un salario mínimo, ¿verdad? Porque como lo repito, durante la pandemia vivimos una situación bastante difícil. Sin embargo, esa propuesta ahí está, ¿verdad? Lastimosamente no la han analizado, no la han reflexionado, ni mucho menos retomado, ¿verdad? Es por eso que nuevamente el día de hoy, como bien ya lo manifestaba Kenia, hay muchos compañeros y compañeras frente a la Asamblea Legislativa. Vamos a presentar nuevamente una correspondencia a la Comisión de Trabajo, solicitándoles a los diputados y diputadas que conozcan, analicen y legislen a favor de la clase trabajadora. Precisamente son 2 propuestas, una para la reforma a la ley de zonas francas para que se cree una fianza para todas aquellas empresas para poder garantizar el pago de pasivo laboral. Por la persona que decía digamos la dinámica entre el capital nacional y el capital internacional, miren,
muchas veces actúan de la misma manera, aunque cuando es, digamos, una maquila de capital, o sea, que los dueños no son salvadoreños, ¿verdad? Lo más fácil es que se vayan del país, ¿verdad? Entonces, es ahí donde no hay garantía, digamos, para poder detener a estas personas, ¿verdad? Y que les resuelvan a los trabajadores y trabajadoras. Otra situación es que, por ejemplo, muchas de estas empresas, como les decía anteriormente, trabajan y confeccionan para grandes marcas, Adidas, Nike, Under Armour, que son ciertas marcas prestigiosas y que algunas tienen cierta responsabilidad para con los trabajadores que estaban laborando para ellos, ¿verdad? Entonces, hay cierta reglamentación interna, pero se tiene que hacer todo un proceso interno para que también las marcas puedan responder. En muchos de los casos que hemos tratado nosotros como FEACIES y otras organizaciones, han sido las marcas precisamente las que han respondido, no son los empleadores nacionales, son las marcas, ¿verdad?, las que han respondido a que se les pueda garantizar ciertos porcentajes, no el 100%, casi nunca ha sido el 100%, ¿verdad? Para el caso, como bien lo mencionaba Blanca, que llegaban a la empresa, no es que llegaban y no trabajaban, simplemente a veces los trabajadores lo que hacen es resguardar los bienes de la empresa. Porque los primeros síntomas de una empresa es precisamente atrasos de salarios, que se logra identificar que no pagaron el seguro social, que no están pagando las AFP. Esos son la primera sintomatología de que la empresa está mal. Entonces, lo que hacemos inmediatamente es ver y garantizar los bienes que tiene la empresa, y precisamente son las maquinarias, ¿verdad? Entonces, muchos llegan a las fábricas precisamente a cuidar eso. Por ejemplo, las compañeras de APS pasaron 2 meses, ¿verdad?, durmiendo en la intemperie, cuidando la maquinaria de esa empresa, porque muchas veces es lo primero que sacan, ¿verdad? Y es la única garantía que les queda a los trabajadores y trabajadoras de las maquilas de poder recuperar cosas de las prestaciones que se les adeudan, ¿verdad? Entonces no es que la gente llegue por llegar y no trabaja, simplemente están cuidando los bienes que en un momento pueden servir para reponer, digamos, las obligaciones patronales que existían, ¿verdad? Entonces, luego, siempre nosotros hacemos un llamado a nuestros compañeros, a la clase trabajadora en general de los diversos sectores a que nos organicemos, porque solo de manera organizada vamos a poder dar respuesta a este tipo de situaciones. También hay una lógica de una estigmatización hacia los sindicatos, ¿verdad?, de parte del sector empresarial también, y bueno, algunos mencionan de cooptación de dirigentes, ¿verdad? Esto ya depende, digamos, de cada colega en su diferente organización y el compromiso que tenga con los compañeros y compañeras que representamos, ¿verdad?, porque es un compromiso moral, ético, de clase, ¿verdad?, con nuestros compañeros y compañeras, y bueno, cada quien sabrá, ¿verdad?, sus métodos y técnicas de cómo resuelven sus problemas, pero nosotros desde esta representación que tenemos, ¿verdad?, con los trabajadores y trabajadoras de la maquila y otros sectores que representamos en FEACIES, hemos hecho diversas propuestas, y creo que eso vale la pena mencionarlo porque son esfuerzos que hacemos, son propuestas que nacen precisamente de las necesidades de los trabajadores, ¿verdad? Muestra de ello ha sido, por ejemplo, el fuero postmaterno, ¿verdad?, que surgió de propuestas de los trabajadores. Nosotros pedíamos 1 año, conseguimos 6 meses, ¿verdad? Peleamos la ley, por ejemplo, para la instalación de salas cunas o centros de desarrollo infantil, que ahí está esa ley, ¿verdad? Hoy la trastocaron toda con esta ley de crecer juntos o crecer con cariño, ya no sé ni cómo se llaman las cosas, ¿verdad? Pero ahí está una ley que no se cumple, ¿verdad? Y que son necesidades enormes de la clase trabajadora, específicamente de nosotras las mujeres, porque es en nosotras quien recae el tema de los cuidados, ¿verdad? Cosa que no debería ser así, pero así diversas propuestas que hemos planteado y esperamos pues que sean retomadas con seriedad, porque es muy lamentable escuchar. Yo estaba leyendo ayer, buscando algunos datos, ¿verdad?, y me encontré con unos comentarios, ya no me recuerdo ni de qué diputado fue, pero fue de la bancada CIAN, ¿verdad?, que hacía un comentario de que se vayan esas calcetineras y esos que hacen calzoncillos, que se vayan del país. Pues precisamente lo han escuchado, ¿verdad?, porque se están yendo, están dejando a la gente sin empleo y no hay una respuesta
que por lo menos ese diputado que dijo eso, por lo menos que se ponga la mano en la conciencia y apriete el botón, que conozca esta propuesta, que la retome y pueda votar por esa propuesta que le genere estabilidad laboral a estos cientos y cientos de personas que hoy están perdiendo su empleo. Hemos escuchado también, hablando de este cierre que se ha dado en las últimas semanas, sobre todo, esta fábrica Fruit of the Loom ha cerrado también o ha despedido personal. Hemos visto algo en las redes sociales, pero no lo hemos podido corroborar, Marta. Sí, aquí hay, digamos, en este caso, Fruit of the Loom y Heinz-Brand, que son dueñas de sus marcas y son dueñas de sus fábricas, ¿verdad? Han estado teniendo problemas. Fruit of the Loom, por ejemplo, cerró no me recuerdo si en octubre o en noviembre, una empresa Montecristo, ubicada en la zona franca internacional, 800 trabajadores, ¿verdad? Sí les pagaron porque son empresas que, digamos, en la dinámica de los cierres, pues sí cumplen con la lógica de pagarles, ¿verdad? Pero pues sí, la gente se queda sin empleo, ese es lo trágico, ¿verdad? Porque pues sí, el dinero les puede alcanzar para unos 2, 3 meses, porque no es fácil conseguir un nuevo empleo en este país, ¿verdad? Ya lo decía Blanca, una mujer, un hombre ya de 35 años en adelante, ya no es contratado, ¿verdad? Luego hay también dinámicas, y esto aprovechando los micrófonos, quisiera denunciarlo también, porque hay empresas donde llegan, por ejemplo, compañeros que están saliendo de otras empresas, y por el hecho de conocer muchas veces de que haya existido sindicato, los comienzan a discriminar, ¿verdad? Eso es violatorio de la ley. Nos hemos estado enterando de algunas denuncias que han estado haciendo compañeros que hoy están saliendo, ¿verdad? Y esto queda, digamos, en el imaginario de los trabajadores y trabajadoras que son los sindicatos, que por ser sindicalistas, o sea, organizarnos es un derecho constitucional, un derecho que está en nuestra normativa nacional e internacional y debe ser respetado, ¿verdad? Entonces aquí es un llamado también a los empleadores nacionales a que no sigan cometiendo esta situación de violación al derecho de organizarnos, ¿verdad? O sea, todas las personas, de acuerdo a sus capacidades, tienen todo el derecho de tener trabajo, ¿verdad? Y es donde ahí también el Estado debe de garantizar precisamente que las personas puedan tener un trabajo que les pueda ayudar a cubrir sus necesidades más básicas. Sí, claro. Bueno, y todo eso que estamos escuchando de ustedes y la experiencia que han vivido también, pues sí, nos dice la contrariedad de estos discursos, ¿no? Porque a nivel gubernamental se maneja que hay mucha inversión, ¿verdad? Que vienen muchas empresas, pero no se dice de las que se van, ¿verdad? Y de todas estas empresas que están cerrando y toda la gente que se está quedando sin empleo, cuando también desde el discurso gubernamental se habla de que hay más empleo, ¿verdad? Entonces, esto para que vayamos analizándolo también. Tenemos otro mensaje, dice: la fábrica LD de la zona franca de San Marcos cerró hace 5 años y no le han reconocido nada a los trabajadores. Bueno, es que son muchísimas fábricas, ¿verdad? Las que cierran, pero bueno, en el día a día no nos enteramos realmente de cuántas son las fábricas y qué cantidad de personas realmente están quedando en esta condición de desempleo. Y no solamente desempleo, sino que sin que se les pague, ¿verdad? Su tiempo que les corresponde legalmente. Blanca, nos decían por ahí, y ya lo mencionaba también Marta, ¿verdad? Sobre esta situación, porque a veces pues no conocemos realmente cómo funcionan, ¿verdad? Las fábricas, y nos decían, ¿verdad? A veces ya se tiene conocimiento de cómo es que está la situación al interior de las fábricas, y cuestionan, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué continúan llegando, verdad? Si es que ya saben que eso va a cerrar. Ya lo mencionaba Marta, ¿verdad? El hecho es de que ustedes tienen que resguardar, ¿verdad? Eso bien. Eso fue lo que pasó en el caso de ustedes, que continuaban llegando desde el mes de febrero. Sí, efectivamente, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Fue un 14 de febrero, fue un cortón de luz, ya no hubo luz, ya no se pudo trabajar. Pero de igual manera, ¿verdad? Nosotros seguimos yendo, ¿verdad? A la empresa, no todos, ¿verdad? Sino que unos pocos, en su mayoría, compañeros sindicalistas. Sí, como dice Martita, resguardando, ¿verdad? El material que se encuentra en la empresa, ¿verdad? Para garantizar nuestros pagos, ¿verdad? Al cual estamos, al cual tenemos derecho, ¿verdad? De
de ese dinero que la señora nos adeuda. Hubo un momento en que ustedes llegaron y ya no había nada. Ajá, un 29 de mayo ya hayamos cerrado y con rotulito ahí simple, ¿verdad? Que decía cerrado por quiebre. Entonces fue que llamamos al Ministerio, ¿verdad?, de Trabajo, al cual se hizo presente, ¿verdad?, ese día para verificar, ¿verdad?, el cierre de la empresa. Bueno, y es en ese proceso en el que ustedes están todavía y que aún no finaliza. Finalmente, Blanca, ¿qué esperaría usted como parte de estas personas afectadas y cuál también sería el llamado a las autoridades pues para que les resuelvan su situación? Bueno, mi llamado sería primeramente al señor presidente, ¿verdad?, para que tome cartas en el asunto, ¿verdad?, que no solo se enfoque a la delincuencia, ¿verdad?, a encerrar a los delincuentes, sino que se enfoque también en que las empresas, ¿verdad?, si el día de mañana cierran, que esa persona, a los trabajadores, los indemnicen, pues, ¿verdad?, que por favor, que ponga la mano en la conciencia, ¿verdad?, que muchos trabajadores nos quedamos sin el sustento, ¿verdad?, de nuestras familias, y así a las demás instituciones correspondientes, ¿verdad?, que tomen cartas en el asunto, para que muchos trabajadores pues sigamos siempre en nuestro empleo, que no sean esos cierres bruscos, ¿verdad? Sí. Ustedes como federación van a continuar en esta lucha, Marta. Bueno, lo que tienen ahora en la mañana en la asamblea es parte precisamente de esta exigencia que ustedes están haciendo. ¿Qué otras medidas ustedes consideran necesario implementar, además de la presión, ¿verdad?, hacia las autoridades para que pues hagan su trabajo como debiera de ser y que les escuchen? ¿Qué otras medidas ustedes han pensado realizar para precisamente apoyar a los trabajadores que están en esta condición? Bueno, aparte, digamos, de toda la dinámica que estamos haciendo a nivel nacional, también estamos trabajando a nivel internacional con diversas organizaciones también que velan por los derechos humanos laborales, ¿verdad? Entonces estamos contactando las marcas, revisando, digamos, cómo está toda la dinámica, ¿verdad?, todos los incumplimientos, agotando las instancias nacionales, porque debemos en algunos procesos agotar las instancias nacionales, ¿verdad? Y bueno, buscando las alternativas que nos permitan precisamente poderles garantizar a las compañeras que se dé el cumplimiento de las obligaciones patronales, ¿verdad? Estamos buscando los espacios de diálogo social pertinentes, ¿verdad? Recientemente tuvimos una reunión con representantes del gobierno de los Estados Unidos, donde también planteábamos la situación, porque hay muchas empresas norteamericanas, ¿verdad?, y que también estábamos haciéndole el llamado a que estas empresas puedan mantener sus pedidos en El Salvador, que puedan mantener los empleos, y también estábamos analizando dentro de todo este contexto, ver una revisión del capítulo 16 del CAFTA, ¿verdad?, que también es un instrumento que nos puede garantizar en un momento determinado, aunque es engorroso el procedimiento, ¿verdad?, pero igual como federación, conjuntamente con otras organizaciones hermanas, estamos viendo, ¿verdad?, analizando por dónde podemos seguir trabajando para poder garantizar derechos humanos laborales. Con la Organización Internacional del Trabajo, ¿han interpuesto ustedes alguna denuncia? ¿Tienen pensado hacerlo? Bueno, precisamente hoy que se está llevando a cabo la Asamblea General de OIT, ¿verdad?, en Ginebra, hemos tenido contactos con nuestro sindicato donde estamos afiliados, que es Industrial Global Union, ¿verdad?, donde les hemos hecho saber la situación y que ellos puedan ser pues nuestros portavoces en dicho espacio. Estamos cabildeando también algunos acercamientos, ¿verdad?, con la OIT para ver la revisión de ciertos instrumentos que nos permitan en un momento garantizar. O sea, estamos haciendo diversas acciones, ¿verdad?, tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente, Marta, ya nos quedan pocos minutos. Un último mensaje o llamado que usted pues quisiera hacer tanto a las autoridades, ¿verdad?, como a la clase empresarial también, que pues genera también este tipo de condiciones para los trabajadores y trabajadoras. Bueno, precisamente a las autoridades, ¿verdad?, que les compete, en este caso a la Asamblea Legislativa, a que se tomen el tiempo, el interés de conocer la propuesta. Nosotros estamos abiertos a poder discutir, que conozcan de primera mano
las grandes necesidades en que están los trabajadores, en que quedan estos trabajadores y trabajadoras de la maquila textil y que puedan legislar a favor de ellos, ¿verdad? Un llamado especial al presidente Bukele, porque precisamente sabemos la dinámica de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que si tampoco no viene, digamos, una autorización de parte de él, no se retoman algunas cosas. Entonces, un llamado especial al presidente de la República, porque son cientos de mujeres las que están quedando desprotegidas, son cientos de hogares desprotegidos, muchos niños y niñas que pueden dejar de ir a la escuela porque ya no van a tener sus madres o sus padres cómo poderlos llevar, ¿verdad? Entonces, necesitamos con urgencia que se hagan medidas paliativas, ¿verdad?, para poder que estos compañeros y compañeras puedan seguir llevando el sustento a sus casas, ¿verdad? En ese sentido, a los trabajadores y trabajadoras a que nos organicemos, a que perdamos el temor de organizarnos, de alzar la voz. Es un derecho legítimo, es un derecho constitucional y eso nos permite también a los sindicatos tener fuerza para poder negociar, ¿verdad? Porque, o sea, si los sindicatos seguimos siendo débiles, nunca nos van a tomar con seriedad. Nadie dialoga ni negocia con un débil. Así que un llamado a todos nuestros compañeros y compañeras a afiliarnos en los sindicatos. Si no están afiliados, afíliense, ¿verdad? Necesitamos que la gente se organice, porque solamente organizados vamos a poder hacer frente a estas diversas crisis que día a día están golpeando a la clase trabajadora. Sí, bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Blanca por haber estado con nosotros. Gracias, Blanca. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por habernos planteado también pues su situación y esperamos que pueda llegar a final término, ¿verdad? Su situación y la de sus compañeros también. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ustedes por la oportunidad. A usted también, gracias por su fiel sintonía al espacio de la entrevista JSUCA. Recuerde, esta entrevista puede volver a verla y compartirla. Está en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.